Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estamos ya en los posibles últimos dos videos de este proyecto. Digo posibles porque claramente al estar separados por listas de reproducción puede ser que por consulta de ustedes o por nada, cosas, ocurrencias mías, continúe el proyecto haciendo más cosas. Pero bueno, de momento ya serían los últimos dos videos y si los siguieron a lo largo de las semanas, habrán visto de que estuvimos configurando ya todo el formulario e inclusive lo último que habíamos hecho era configurar casi todos los botones. El tema es que lo que nos queda como resultado final es mostrar la configuración. Es decir, si nosotros esto lo teníamos guardado en la base de datos, el grupo para obtener el asunto, cuerpo y la firma estaban en una tabla y los destinatarios ahora están en otros. La idea de este proyecto es armar un modelo de mail donde meche estas dos tablas, ¿sí? Pero hay un problema antes de hacer eso. El tema es que si nosotros, por ejemplo, tenemos la opción del D, es fácil pasar un mail al campo D porque es un solo mail. El problema está en un list box, porque en realidad estos tres mails hay que mandarlos por mail, básicamente, y valga la redundancia. Pero ¿qué pasa? Si ustedes vieron cómo lo fuimos haciendo o cómo recibe la información de la base de datos, se recibe en una variable matricial, ¿sí? Es decir, se divide entre filas y columnas, como si fuese Excel mismo. El tema es, hablando mal y pronto, yo puedo tener el mail 1, mail 2, mail 3, pero yo lo necesito como mail 1, punto y coma, mail 2, punto y coma, mail 3, y no hace falta el punto y coma, pero bueno, si lo ponemos no va a estar mal. ¿Se entiende? Este es el problema que nosotros tenemos. Tenemos algo en celdas y lo necesitamos en una sola celda. Y eso es lo que nos vamos a dedicar en este primer video, ya dejando para el próximo sí, la conclusión de todo. Así que vamos a arrancar con esto. Para eso vamos a estar necesitando generar una función. Miércoles que tenemos cosas, una función que de una matriz me lo pase a una variable. Pero bueno, vamos a llamarlo directamente private function mis destinatarios. La verdad que no me maté con el nombre. Los que me conocen saben que soy muy malo con los nombres, así que ¿qué necesito? Necesito solamente saber a de qué destinatario estamos hablando. Si es para copia o copia oculta. Porque no voy a hacer un procedimiento para este, uno para este y otro para este. Voy a hacer uno en común que me lo diferencie a través de un dato. Bueno, ese dato sería el ID tipo, ¿sí? Que es el que determina quién es el de para y copia oculta. Bueno, de tipo integer. Y esto va a devolver un string, ¿sí? Un texto. Ahí puso cualquier cosa, String, ahí está. Bien, en primera instancia necesito saber que vamos a tener que recorrer un bucle, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar necesitando un for. Para el for necesitamos una variable que yo siempre le pongo la f para relacionar a las filas que va a recorrer, de tipo integer. Y lo que necesito ahora es traer los datos. ¿Qué datos? Los datos del grupo que corresponda y del tipo que corresponda. Es decir, si estoy haciendo el para del grupo 1, necesito traer esta fila. Perdón, estas filas también, ¿sí? Fíjense que están en la tabla de la base de datos, están desordenadas, pero me la va a traer esas tres solas y nada más. Bueno, para eso vamos a estar utilizando la variable datos, que para eso aprovecho a decir que si es la primera vez que ves mis videos, te comento de que en realidad estamos haciendo un proyecto. Por lo tanto, no voy a explicar cosas que ya están explicadas, y perdón por ser tan directo. Para entender lo que vamos a hacer ahora, te recomiendo que veas al menos la lista de reproducción, permisos de rango a partir del video 7, que es donde empezamos con base de datos. Entonces, acá empezamos con la consulta, es decir, vamos a traer de la base de datos lo que acabamos de decir. Para eso ejecutamos la variable RSQL que me hace una instancia del módulo de clase runSQL, ¿sí? Y a través de eso entonces obtengo la función conectar. La función conectar necesita la consulta SQL y necesita la ruta de la base de datos que, como venimos haciendo al menos hasta ahora, están en el mismo lugar. Por eso uso thiswordbook.pat y el nombre de la base de datos que está en el módulo clase mis funciones como función base de datos 1. Y ahí más o menos ya estamos. Entonces necesito traer los datos que acabamos de decir. Para eso hacemos un select
asterisco, perdón, por asterisco sería traer todos los campos de la tabla que vemos en el fondo, sería ID grupo, ID tipo, ID contacto y estado. ¿Yo necesito todos esos datos? No, solo necesito el email. Bien, pero el email acá no está. ¿Ah? Hay un problema. No, no hay un problema. Así es como trabajamos en la base de datos. Yo acá no voy a relacionar información de email, nombre de persona, así, teléfonos y todo lo demás. Solo voy a relacionar qué persona es la que va a mandarse el mail, porque hay un mail por persona. Así es como hicimos el proyecto. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que obtener a través del ID contacto, en la tabla contactos, el mail. ¿Sí? Ese sería. Bien, eso se hace... no quería hacer eso. Eso se hace a través de una relación de tablas. Entonces ya tenemos que aclarar una cosa. Vamos a estar trabajando con la tabla destinatarios y tabla contactos. ¿Sí? Ya lo estuvimos haciendo, pero bueno, vamos a aclararlo bien para que sea bien entendido. Es decir, que yo voy a obtener de la tabla contacto el email, pero tengo que filtrar el que corresponda al ID grupo y el ID tipo de la tabla destinatarios. ¿Sí? Eso es la idea. Entonces, cuando hacemos relaciones de tablas necesitamos por cada campo especificar o el nombre de la tabla o un alias. Para eso vamos a decirle que este alias va a ser el D y para este el C. ¿Sí? Lo tengo ahí presente. Entonces, ¿qué necesito entonces en primera instancia? El email. Así que selecciono de la tabla contactos.email y solo eso, no necesito otro campo más. Bien, from, ¿de qué tabla estamos tomando? Bueno, inicialmente de la tabla contactos, así que sería, vamos a hacer una concatenación, mf.tabla contactos, y acá recuerden el alias, porque si se olvidan el alias no va a funcionar, AC. Hacemos el inner join, que es para decir que vamos a relacionar las tablas, ¿no? Inner join, y acá relacionamos la tabla destinatarios, mf.tabla destinatarios, y el alias asd. Bien, vamos a hacer un salto de carry, porque si no se nos va a ir lejos el coso este. Y tenemos que hacer la relación entre las dos tablas. ¿Cómo relaciono contactos de destinatarios con contactos de la tabla contactos y por el ID contacto? ¿Sí? Justamente el ID contacto de esta tabla es una llave foránea de la tabla contactos. Entonces, on contactos.id contacto es igual a destinatario.id contacto. Bueno, si esto está bien, gente, está hecha la relación. Solo que me va a traer, si lo dejo así como está, todos los que tengan el 8, es decir, este y este. Yo necesito solamente los que sean del grupo 1 y tipo y el ID tipo que haya mandado por parámetro. Bueno, grupo 1 porque supongamos que haya elegido ese, ¿no? Bien, vamos a hacer otro salto de carry. No, acá me olvidé este de vuelta. Bien, where, y acá filtramos. ¿Qué filtramos? Dijimos el ID grupo, pero ojo, no se olviden del alias d.id grupo igual a lo que está seleccionado en el list box. lstgrupos.column de índice 0, que es donde guardamos eso. ¿Por qué? Porque el listbox de grupos guardo toda la tabla de la base de datos para estar seguro. Y yo ya sé que si este empieza con 0, es 0, 1, 2, 3 y así. Bueno, en 0 está el ID grupo, ¿sí? Por eso puse column 0. Bien. Y también tengo que filtrar por el tipo. And ID tipo igual a lo que recibí por parámetro. ID tipo. Bien. Vamos a ver si hasta ahí tenemos las cosas más o menos bien funcionando. Claro, no hay nada que lo ejecute, ¿no? Vamos a poner un MSG box
de mis destinatarios, ID tipo 14. Bien, veamos del grupo 1, ID tipo 14, veamos si recibimos algo. Sí, recibimos a Bella, a Juancho y a Lucho. Si lo queremos comprobar, Bella es el mail, Juancho y Lucho. Perfecto. Bien, hecho eso, lo que tenemos que hacer es lo que le había dicho de acá, de filas, perdón, de celdas a una sola. Bien, para eso primero vamos a formatear algunas cosas. Mis destinatarios como espacio vacío y F de la fila, no hace falta, pero lo vamos a usar el for, pero bueno, lo vamos a poner igual, en 0. Tengo que preguntar si es que recibí algo, porque puede ser que las condiciones, o sea, que no haya habido nada guardado. Puede ser, de hecho es probable que, por ejemplo, vamos a hacer este supuesto caso, a ver, si yo mando el de copia, no va a recibir nada, porque no tiene nada, ¿sí? Y está bien, porque digamos está dentro de las opciones existentes. Así que tengo que preguntar si recibo, si el datos de la consulta recibió algo. Para eso pregunto si is array datos. Si, entonces, si recibió datos, hacemos lo que tenemos que hacer, si no, va a devolver espacio vacío, ¿sí? A fin de cuentas no va a cargar nada a ninguno de los destinatarios, en el que corresponda, ¿no? Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es, como datos, si vieron los videos anteriores, sabrán que la consulta select lo devuelve dado vuelta, ¿sí? Y yo lo necesito transponer. Para transponer teníamos una función que lo hacía, así que a datos le voy a almacenar el resultado del transponer del mismo datos, ¿sí? Es decir, que lo doy vuelta y lo vuelvo a almacenar en datos. Bueno, ahí ya está como a mí me gusta, entonces hago el for. El for va a usar la variable f y va a girar desde el índice 0 hasta el índice máximo de datos. Para eso puedo usar un bound de datos, 1, que me devuelve el índice máximo de los datos. Ahora lo voy a mostrar para que se entienda. A ver, next. Bien, si vengo a datos de vuelta, vemos que hay 3 registros, pero el índice máximo es el 2, ¿sí? Porque empieza en 0. Entonces, upbound de datos 1 me devuelve ese 2. Perfecto. Hecho eso, lo que tengo que hacer es empezar a unir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no quiero ponerle un punto y coma de entrada, porque puede ser que haya una sola fila y le ponga un punto y coma a la derecha al cohete. Así que lo que primero voy a preguntar es que si mis destinatarios es igual a espacio vacío, entonces simplemente pásame el mail. Es decir, que a mis destinatarios le asigno lo que tienen datos de fila F, que es la que maneja el for, y columna 0 porque no hay otra columna. Y en el caso de que ya haya una segunda fila para pasar, entonces, eso igual lo vamos a mostrar uno a uno, no se preocupen. A mis destinatarios le voy a almacenar la información que tenía antes mis destinatarios, solo que le voy a concatenar un punto y coma espacio, y ahora sí le pongo el datos de fila F y columna 0. Bien, vamos a ver cómo se arma esto. Claramente mis destinatarios ahora están en blanco. Y vamos a ver. Bueno, ingresa al for. El for pregunta si el destinatario está en blanco. Lo es, así que simplemente se le carga el primer valor que encontró. ¿Vieron? Entonces mi destinatario ahora es solamente Bella. Vuelve el for. Ahora pregunta, ¿es blanco o no? Porque ya tiene un mail anterior. Entonces lo que tenés que hacer es al mail anterior ponerle un punto y coma y cargarle el otro mail. El resultado es el que vemos ahí arriba, ¿sí? Y como eran 3 mails, va a seguir una vez más
y va a ser el tercer mail, ¿ok? Y ahí devuelve el resultado. Eso, así como lo vemos ahí, es lo que vamos a estar cargando en el lugar que corresponda, ¿sí? En el D, no, en el D no porque es uno solo, en el para, copia o copia oculta. Así que gente, eso es todo el momento. Ya en el próximo video creo que tenemos las condiciones como para armar el mail y que lo vean. Así que nada, espero que les esté gustando esto y si les gusta, como les pido siempre, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nos estamos viendo hasta el próximo video.